El día de hoy va a jugar el Barcelona contra el Arsenal, pero más que hablar de ese partido, va a ser una especie de previa. Lo que quiero comentar es sinceramente algo que quería comentar ya desde hace un poco de tiempo, y es que en realidad cuando estás con este tema del Barça pues a veces no te da para pues desviarte y terminar comentando otro tipo de temas, pero sí que quiero comentar en este caso sobre el Arsenal. El Arsenal sí agarra este partido, yo creo que más que nada de pretexto para poder hablar de lo que es el Arsenal de Arteta, cómo ha ido evolucionando y realmente lo que yo creo que puede llegar a ser por potencial uno de los mejores del mundo. Para mí ya es uno de los mejores del mundo, pero habrá que ver qué tanto pues sigue mejorando y si puede realmente llegar a convertirse en el mejor equipo del mundo. Bueno, realmente quiero empezar con Arteta, y es que el Arsenal, bueno, empezar en realidad antes de Arteta. El Arsenal, como ya lo sabíamos antes, pues era un equipo protagonista que tenía, ya sabemos, que a Arsène Wenger, y desde entonces pues era un equipo, podríamos decir que bastante competitivo, y que era, yo creo que una de las referencias de lo que era la Premier League. Era un equipo que era referencia, un equipo que jugaba, y de hecho jugamos una final de Champions contra ellos. Nuestra segunda Champions la ganamos contra ellos en ese mítico Barcelona-Arsenal de París. Y pues bueno, estuvimos, yo creo que viendo un Arsenal potente, un Arsenal que estábamos habituados a ver en la Champions League. Wenger tuvo bastante tiempo y podríamos decir que el equipo obtuvo ese nivel, ¿no? Yo creo que ya después los últimos años de Wenger no fueron los mejores. Sin embargo, yo creo que pues fue por pues otras cosas, ¿no? Infinitas variables, podríamos decirlo así, porque le quitaban bastantes jugadores. Por ejemplo, en aquel Arsenal del 2006 estamos hablando de que tenía a Henry, y que era pues en general quien lideraba, podríamos decir, que el equipo, cuando Henry pues había, podríamos decir que fracasó en proyectos anteriores. Y por ejemplo, propiamente el que estoy hablando, Henry. Este jugador es un jugador que incluso también pasó por el Barça, pero que yo creo que tuvo su irrupción principalmente y su mejor momento con Wenger. En ese mítico Arsenal de los Invencibles, ¿no? Que ganó prácticamente la Premier League sin perder ni un solo partido, ganando y empatando. Y ese Arsenal, por ejemplo, fue un Arsenal que terminó, pues evidentemente, repito, ganando Premier, llegando a final de Champions. Uno de los mejores equipos del mundo que se había visto y uno de los mejores Arsenal. Pero a partir de ahí ya sabemos cómo se maneja esto. Te empiezan a quitar jugadores, empiezas a perder jugadores, pues llega siempre el fin de ciclo, ¿no? Y tienes que cambiar unas piezas, dejar a unos, traer a otros, etcétera. Y el Arsenal se mantuvo en ese nivel. Tal vez no alcanzar el nivel máximo de Premier ni de alcanzar otra final de Champions, pero sí era un equipo que estábamos habitualmente a verlo en Europa. ¿Qué es lo que pasó? Wenger pues se retiró como entrenador, y a partir de allí pasó un caso muy similar de United con Ferguson. A partir de ahí el Arsenal pues no se supo recomponer. El Arsenal pues tuvo un buen entrenador, ¿no? Como lo es Unai Emery, pero pues claramente no le dieron el tiempo ni la paciencia. Y entre los cambios que hubo claramente, y que pues al parecer no le dan ni el tiempo ni la paciencia a ningún entrenador, y todo, pues el Arsenal empezó a tener un descenso competitivo muy grande. Muy grande, hasta que empezó a quedarse fuera de la Champions League. Y a partir de allí pasa algo, y es que el Arsenal, como yo lo digo, pues tristemente es un equipo al cual al parecer los futbolistas le tienen esta etiqueta de pues el club vendedor. Como esa etiqueta la tiene por ejemplo el Borussia Dortmund, por ejemplo, también lo tiene el Ajax, y es una etiqueta que a mí nunca me ha gustado porque incita al desprecio a ciertos clubes históricos, ciertos clubes que tienen claramente pues podemos decir que un historial detrás, una historia concisa, proyectos interesantes, y son despreciados para irse, como se le denomina, pues a un equipo entre comillas grande. Y que el Arsenal no tenga ninguna Champions League para mí no es sinónimo de que no sea un equipo grande. Y por ejemplo el Arsenal es un equipo, repito, pues vendedor, y claro, a diferencia del United, el United pudo mantenerse ahí un poco más antes de la decadencia, al menos metiéndose en Europa y al menos mucho más tiempo, pese a que en la Premier ya no las peleaba, pese a que quedaba pues ahí más o menos en puestos de Champions y empezó a convertirse en el Milan, Inglaterra. Al menos pudo tener ese periodo. ¿Por qué? Directamente porque el
United pues tuvo muy buenos jugadores durante ese periodo de tiempo, ¿no? Pogba, llegó a tener Ibrahimovic, Di María, Schweinsteiger o como se pronuncia su nombre, no sé, Juan Mata, los que han pasado, Rashford, Martial, Van de Beek, ha tenido muy buenos jugadores, pero claro, el Arsenal pues sí ha tenido también muy buenos jugadores, pero los jugadores se le han ido. Si me explico, y es uno de los riesgos cuando tú tienes apuestas por esta clase de proyectos, y es que esas superestrellas, pues al final, a menos de que ofrezcas mucho dinero, ya no van a querer llegar. Y por supuesto, esas superestrellas que ya no van a querer llegar, pues, o las que aceptarán, pero seguramente por el dinero. Y vas a tener que pagar más de lo que ingresan, de lo que produce ese equipo, y tarde o temprano te vas a quedar sin dinero. Entonces, pues claro, estamos en una posición complicada. Si me explico, porque el dinero no es infinito y es clave, lamentablemente, pues para construir un proyecto deportivo. Y al final, pues así ha empezado a ser. El Arsenal en su momento incluso estuvo cerca de puestos de descenso. Realmente creo que fue cuando llegó Arteta apenas llegar, y aquí empezamos con Arteta. Estaba, creo que el Arsenal bastante cerca de lo que es el descenso. ¿Y por qué? Bueno, pues claramente, como lo estamos viendo, Arteta pues tiene un modelo de juego específico, y ya sabemos que los entrenadores que tienen un modelo de juego específico, por ejemplo Luis Enrique, Guardiola, Tuchel, Flick, Ten Hag, no sé, Nagelsmann, Joachim Low, muchos de estos entrenadores generalmente tienen un modelo de juego específico, necesitan tiempo, necesitan paciencia. ¿Y cuál es el resultado? Pues que estos entrenadores claramente necesitan tiempo, y dependiendo de qué herencia les dejen, al principio va a haber una inestabilidad muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues va a haber una inestabilidad muy grande porque están haciendo una transición entre algo muy específico y entre algo totalmente diferente a algo nuevo, algo muy específico, muy concreto, y evidentemente llegarán los momentos de debilidad. Así fue, evidentemente, pero aquí cabe aclarar un factor, y es que al principio de los proyectos deportivos no es una muestra del verdadero potencial de X entrenador, ni es una muestra de talento. Es más que nada al principio de un proyecto una muestra de carácter, porque estamos hablando de que las derrotas van a llegar. El entrenador, repito, necesita su confianza, y claro, cuando no se está dando el resultado, pese a que se está mejorando, cuando no se tiene resultado, la afición se empieza a desesperar y quiere que vuelen cabezas, que la primera la del entrenador, y ahí es cuando el entrenador, el presidente o los directivos, el director deportivo, quien sea, necesita mostrar carácter, sí, personalidad, y pese a que están comiéndose muchas derrotas, tener el tiempo y la paciencia, y así ha sido con Arteta. Llegó y estuvieron muy cerca del descenso, no tan exageradamente bueno, tanto, pero sí estaban realmente llegando ya más o menos, digamos que a esos últimos puestos de la tabla, ¿no? Estaba empezando a ser el Arsenal un equipo sotanero, y daba la sensación de que con Arteta no iba a salir bien, porque Arteta ha tenido una evolución. Arteta apenas ha implosionado, podríamos decirlo así, porque al principio Arteta realmente no manejaba este tipo de juego, por lo menos yo no le reconocía, o realmente yo creo que es tiene muy poco que ver el Arteta de ahorita con el que empezó, por una cuestión del modelo, y es que Arteta, pues bueno, tiene su modelo, pero tomando en cuenta que cómo llegó, lo que recibió y todo, pues, y seguramente vio esa posición de descenso y todo, seguramente ha de tener una especie de momento de inflexión en el que pues ha de haber dicho, bueno, yo tengo que sacar resultados aquí, tengo un modelo específico, nosotros vamos a trabajar en los entrenamientos mi modelo, y ya en los partidos, debido a que es muy concreto y que es un suicidio jugar así cuando no lo dominas, y claramente no lo dominamos, pues en los entrenamientos vamos a intentar una cosa, pero para los partidos pues échense ahí atrás e intenten echarse al contragolpe y a ver cómo lo podemos hacer, pero necesitamos sacar esto adelante. A lo mejor fue así, o a lo mejor no, a lo mejor desde el principio quería ser un entrenador pues del estilo de especular atrás, de encerrarse muy bien, de achicar muy bien los espacios en ese repliegue, y a lo mejor ya después con la evolución terminó diciendo, no, pues yo creo que esto no es lo mejor, vamos a irnos a otra cosa, pero yo no lo creo sinceramente, porque Arteta, hay que entender una cosa, y es que Arteta fue el segundo de Guardiola. Arteta es un entrenador que estuvo pues incluso entrenado por Wenger, es un entrenador que estuvo en el Arsenal prácticamente trabajando durante mucho tiempo, y claramente yo creo que Arteta se acostumbró más a un juego ofensivo
ofensivo, y que el hecho de haber querido ir con Guardiola y estar como su segundo es un pequeño ejemplo de que él verdaderamente pues quería desde el principio seguramente trabajar como un modelo tipo Barça, podemos decirlo así, porque si tú te le acercas a Guardiola o a Luis Enrique, pues claramente es porque quieres ser el segundo si quieres ser su segundo es porque claramente quieres aprender de lo que pues estos señores tienen en la cabeza de fútbol, de sus grandes conocimientos, y claramente fue así y al final lo ha aplicado. Entonces más bien da la sensación de que o trabajó al principio otra cosa en los entrenamientos y en los partidos, o directamente trabajó desde el principio el modelo, y ya en los partidos pues bueno, échense atrás y pues hay que intentar sacar esto como sea. Entonces pues claro, uno pues veía aquello y pues claramente da la sensación de que Arteta pues iba a ser un entrenador de ese estilo, ¿no? Y me sorprendió. De hecho, por ejemplo, también me llegó a sorprender mucho, por ejemplo, cuando Zidane se hizo entrenador, porque a ver, el juego, a ver, sí, yo sé que 3 Champions y todo, pero para mí el juego de Zidane, a nivel calidad de juego y a nivel construcción y efectividad, pues es un juego penoso. Sí, pero bueno, pues ha tenido, pese a que tiene ese problema, pues es un estilo de juego que ya sabemos como lo que yo pienso, ¿no? Que es un estilo de juego, el estilo Madrid, pues es un estilo de, pues bueno, de alta efectividad, de pues cometer realmente los aciertos en base a los errores del rival, a no arriesgar y aprovechar cuando el rival arriesga, tener el tipo de jugadores, y pues claro, terminó ganando las Champions. Y yo pensé que Zidane, por ejemplo, iba a ofrecer un juego diferente, porque Zidane era un jugador de pues construir el juego, de organizar, y tú cuando ves a esta clase de centrocampistas, pues tú lo que puedes esperar es un buen entrenador, como lo ha sido Xavi, que en este caso yo considero que es un buen entrenador, en su momento también Andrea Pirlo, el cual pues tristemente me gustaría ver más, como entrenador me refiero, y pues claro, yo pensé que iba a salir al final uno más del montón, o que al final pues tal vez no, pese a que tiene los conocimientos, no sabe cómo implementarlo bien, y no sé, pues son muchas cosas las variables por las cuales puedes llegar a ser tener muchos conocimientos, puede llegar tal vez a ser un mal entrenador, y yo pensé que Arteta pues era lamentablemente eso. Empezó a ser así, pues bueno, claramente no funcionó al principio, el Arsenal, repito, cerca de descenso, los resultados pues hay más o menos un día sí, un día no, demasiada irregularidad más allá simplemente que un tema meramente de juego. Y el tema aquí es el siguiente, y es que Arteta pues empezó así, pero ya desde la temporada 2021-2022 me parece, sí, Arteta tuvo realmente una evolución espectacular, porque fue de menos a más. La primera vuelta de la 2021 pues claramente fue pues igual que como lo había sido desde que llegó, ineficiente, podemos decirlo así, juego mucho que desear, pero ya desde la segunda vuelta se empezó a recomponer el Arsenal, y empezó a ser el Arsenal que está haciendo poco a poco hoy en día. Empezó a recomponerse y casi se mete en la Champions League. De hecho lo comentamos cuando pasó así, y de hecho sí comentamos que el Arsenal estaba a punto de meterse en Champions, que yo tenía la ilusión, pero lamentablemente se metió el Tottenham, más que por mérito, porque en la primera vuelta lo hizo mejor, y una combinación extraña ahí de resultados pues terminó favoreciendo a que se metiese el Tottenham. Y lamentablemente pues fue así, cuando repito yo sí que creo que el Arsenal merecía entrar en Champions, pero lamentablemente no lo consiguió. Esta 22-23 ya sabemos qué es lo que pasó. El Arsenal empezó como una máquina, 50 puntos en la primera vuelta, algo que solo logró el Barça de Xavi, creo que también el Napoli de Spalletti y tal vez uno que otro equipo más, pero digamos que de las grandes ligas europeas es el que lo consiguió. Y conseguir 50 puntos en una vuelta de Champions League, de Premier League, es una cosa de muchísimo mérito. El Arsenal empezó a mejorar, claramente Arteta pues dio sus frutos, y ya sabemos qué es lo que pasó. Al final pues terminó mejorando demasiado, terminó siendo líder casi toda la Premier League, y ya al final, debido a tal vez el desgaste y que seguramente se ha de haber puesto un poco nervioso el Arsenal, o más que nervioso, psicológicamente seguramente se vino un poco abajo y empezó a temblar un poco el pulso, y el City, que ya es un equipo que está acostumbrado a la presión, pues claramente pudo y al final se llevó el triplete.
pero pues ya es un síntoma de que estuvieron a punto de ganar la Premier, porque simplemente con conservar su ventaja y no fallar tanto hubieran seguramente sido campeones. Y el asunto aquí es el siguiente, y es que el Arsenal mejoró y hoy en día pues ya tiene incluso una mejor plantilla de la que tenía en un principio, porque claramente tu proyecto es mejor, destacas más y los jugadores quieren llegar ya. Por ejemplo, hablando de su plantilla rápidamente, tiene a Gabriel Jesús, Kai Havertz, Bukayo Saka, Martinelli, Pepe, que estoy mencionando a los más destacados, nada más. Zinchenko, Saliba, Jurrien Timber, que es uno de los que yo mencioné, que me hubiese encantado que llegara si es que de verdad buscábamos un perfil de lateral derecho defensivo, o si en este caso Koundé se ponía en modo rebelde y se quería ir, o más bien más que decirse que se quería ir, fuese necesario pues sacarlo del grupo. Y bueno, yo creo que es una plantilla bastante interesante y todavía pueden mejorar más. Han hecho inversiones potentes este mercado y yo creo que entre lo que ha mejorado el Arsenal, la plantilla que tiene, yo sí creo que ya es suficiente como para empezar a competir por ganar la Premier. Esta temporada casi lo hacen, pero tomando en cuenta esta experiencia de este año y todo, que uno de los que se me olvidó mencionar es Odegaard, que es otro de los que ha mejorado también. Yo creo que sería muy interesante pues ver lo que va a hacer Arteta en el Arsenal. Yo creo que solo va a hacer crecer y crecer, porque a ver, este equipo yo considero que es muy bueno. Entonces el Arsenal de Arteta pues ha tenido una evolución, podríamos decir que curiosa, porque es tardada, pero al final de cuentas llegó. Ya saben lo que yo digo para un entrenador que no suele tener en este caso ninguna estructura como lo tuvo Arteta, y es 3 temporadas. Primera, presión de 0 títulos, no ganes nada, si puedes ganar algo excelente, pero el objetivo simplemente es que mejores el juego todo lo que se pueda, personalices todo lo que se pueda a tu plantilla. Y para la segunda temporada el objetivo ya es diferente, porque ya les da presión de al menos digamos que crecer a nivel nacional para después crecer a nivel internacional, y refiriéndome a crecer con 3 objetivos, uno bajo, uno medio y uno alto. Y claramente también pues ya después si se logra ese objetivo, crecer ya después en Europa. El Arsenal ha tardado un poco más, que bueno, realmente esto que yo digo de 3 temporadas es un comodín, nada más es un decir, sí, pero en este caso como ha sido, pues ha sido diferente, porque por ejemplo el Arsenal tardó mucho para crecer. Primera temporada es que prácticamente no mejoró Arteta realmente mucho el juego, y fue ya casi cuando se terminó ese 3 bonus de 3 temporadas cuando ya empezó realmente a implosionar, dar esa explosión, ese salto de calidad. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que enteramente el Arsenal tardó demasiado, muchísimo al principio, ya después de un momento a otro se dio de golpe pues el mejoramiento, porque es cuando empezó a dejar de ser echarse atrás, empezó a ser ofensivo y claramente a mejorar los resultados. Pero ese mejorar de golpe vino porque durante todo ese tiempo de no se logran los resultados se estaba mejorando, y tal vez esto es lo que veían desde el Arsenal desde el principio, y por ende querían ya desde el principio, pese a que no estuviese mejorando, dejarle. Y demostró lo que yo dije, que al principio pues todo esto es una muestra de carácter. Cuando todavía no se triunfa, es más que una muestra de carácter más que de talento, porque todo buen proyecto, salvo casos pues realmente excepcionales como Guardiola, Luis Enrique o Flick, pues generalmente todos los proyectos tienen un inicio penoso y que sinceramente da risa, como por ejemplo pues el proyecto de Xavi por la herencia que le dejaron. Aquel Barça pues era lamentable, pero ya desde el principio se vio un cambio de actitud, y ya a partir de ahí unos 2-3 meses pues ya empezamos a meter de 4 en 4, pero eso es otro asunto. Entonces el Arsenal ha mejorado muchísimo. A mí me preguntan cómo es el estilo de Arteta, yo lo describiría que es un estilo de juego ofensivo, no llega para mí como a ser tanto un nivel ni una propuesta Luis Enrique Guardiola, pero sí es una propuesta que yo considero que es un poco similar a lo que puede llegar tal vez a ser tal vez Ten Hag, es decir, sí construcción, pero claramente a veces siendo vertical, claramente intentado tener como ese estilo de juego de posesión. Es un equipo que cuando tiene el balón lo trata claramente bien, y es como lo suele llevar. En la faceta de defensa tampoco es realmente la gran cosa, podríamos decirlo así, como los equipos, no sé, por ejemplo el Madrid es el que se me ocurre ahorita, el Inter de Milán.
pero claramente es un equipo suficientemente bueno. ¿Y qué más? Pues ofensivamente intenta tener eso, transiciones elaboradas, salir jugando desde atrás, la presión alta, pero igual, es básicamente la misma idea, pero sin llegar a ser exactamente, digamos que es más tirando, yo creo que a lo que es un poco Arteta. Sí, Arteta, es decir, en cuanto al estilo de juego, que evidentemente Arteta y Ten Hag pues claramente son diferentes, pero en mi opinión simplemente pues es así el juego de Arteta y realmente es una maravilla ver al Arsenal. Y pues yo espero que este partido vaya a ser, primero que todo, que los jugadores se lo tomen en serio y que jueguen con intensidad. Sí, que sea un partido donde veamos a muchos titulares y que no estemos viendo 800,000 cambios, sí, o sea, que sea un partido decente es lo que espero yo. Pero bueno, también es un partido de pretemporada, no supongo que tampoco se puede pedir demasiado. Entonces pues vamos a ver qué es lo que al final pasa, pero bueno, será muy ilusionante jugar el día de hoy contra el Arsenal. Y nada, quería comentar este tema del Arsenal porque pues no lo pude comentar durante la temporada por pues el tema Barça y todos los ataques mediáticos desde la meseta. Entonces pues bueno, al menos ya lo hice con este pretexto de que vamos a jugar. Y también he querido de hablar del United y de otros equipos, pero bueno. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal en mi manga también. Yo soy el FIFA y nos vemos en el próximo video. Adiós.